por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un teólogo de los tiempos de Jesús le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Como diciendo, ¿qué obligaciones tengo yo con los demás? ¿Con quién tengo yo obligación de actuar bien, de portarme bien? Pues para los judíos he sabido que el prójimo eran los demás judíos. Y el teólogo quería saber qué obligaciones tenía con respecto a sus hermanos de raza. Si le hubiera preguntado, ¿los samaritanos son mi prójimo? La respuesta razonable hubiera sido que no, porque son herejes. No tenían obligaciones con alguien que no tuviera su misma obligación y se hubieran apartado de su fe. ¿Y nosotros? ¿Quién pensamos hoy en día que es nuestro prójimo? ¿A quién tenemos obligación de tratar bien? Uno puede decir, bueno, pues a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi mujer, a mis hijos, en general a mi familia. Eso es lo que responderíamos. Pero los teólogos de entonces ni siquiera se planteaban si los samaritanos eran o no su prójimo. No, porque habían dejado de pertenecer al pueblo elegido, se habían separado de ellos. No eran su prójimo, porque no tenían su religión. Y no opinaban como ellos. Incluso eran sus enemigos. Pues a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús responde con una parábola que le rompe el saque, podríamos decir, al teólogo judío. Lo que explica la parábola es que su enemigo tradicional, el samaritano, se porta mejor con los judíos que los mismos judíos, que están representados entonces por el sacerdote y el sacerdote de la antigua ley, y el levita. Lo que cuenta el Señor es que un samaritano, un enemigo, acaba haciendo el bien a un judío, al que otros judíos pues no le hacen ni caso, pasan de él, materialmente hablando. Pues piensa ahora, vamos a pensar nosotros en nuestros enemigos. Yo no quiero tener ningún enemigo, como es lógico, soy sacerdote, y tú, que eres cristiano, cristiana, tampoco querrás tener enemigos. Pero algunos puede ser que consideren que tú eres enemigo suyo. Piensa quiénes son tus enemigos.
En esos a quienes criticas, evitas el trato y a veces haces daño y tratas mal. Pues, ¿qué dirías si pasado el tiempo uno de ellos se portara contigo mejor que tu propio hermano? Que tus propios hermanos, porque eran dos. Nos desconcertaríamos. Pensaríamos que aquel sería un fuera de serie o aquellos serían extraordinarios. Por eso Jesús termina diciéndole al que le preguntó: haz tú lo mismo que el samaritano de la parábola. En realidad, si nos fijamos bien, el buen samaritano es Jesús. Sí, Jesús. Precisamente Dios, al que tanto ofendemos. Quien no solo nos perdona, sino que es capaz de morir por nosotros. Morir en nuestro lugar. Y es aquel, con mayúscula, a quien a veces criticamos, porque no piensa lo mismo que nosotros. Es aquel al que evitas el trato y en ocasiones haces daño. Pues nosotros tenemos que actuar como Dios, como Jesús, que es la imagen del Padre y que nos dice esta bienaventuranza. Nos aclara: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Sed misericordioso, llevar la miseria ajena, porque Dios lleva nuestra miseria. Me decía una persona: parece que Dios es un egoísta, porque siempre quiere que se haga su voluntad. Incluso nos dice que pidamos eso: hágase tu voluntad. Esto ya es el colmo. Pero es que además, en vez de morir Dios Padre, manda a su Hijo para que muera por él. Eso me lo decía una persona. Por eso lo paradójico es que Jesús dijera: ser misericordiosos como mi Padre. Pero vamos a ver, ¿es que Jesús está ciego? ¿No se da cuenta de que su Padre Dios quiere que él muera en su lugar? Y tanto fue el sufrimiento de Jesús que suda sangre por hacer la voluntad de su Padre en el cielo. Esto hoy es muy difícil de entender. Un señor mayor me contaban que estaba dando una charla a un grupo de gente joven y contó la siguiente anécdota. Un hombre, junto con su hijo y un amigo de su hijo, estaban navegando en un velero a lo largo del Pacífico, de la costa, ¿no?, cuando una tormenta les impidió volver a tierra y las olas se encresparon tanto que el padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación y las aguas del océano arrastraron a los tres: al padre, al amigo y al hijo. El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida: escoger a cuál de los muchachos, de los dos, tirarle el otro extremo de la soga. Tuvo solo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que su hijo era un buen cristiano y que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de la decisión era mucho mayor que los embates de las olas. Miró en dirección a su hijo y le gritó: «Te quiero, hijo mío», y tiró la soga al amigo de su hijo, que logró salvarse, mientras que el hijo desapareció bajo el oleaje. Uno de los presentes intervino diciéndole
aquel señor que contaba esa historia. Es una historia muy bonita, pero me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo con la esperanza de que otro chico algún día decidiera seguir a Cristo. Dice, hombre, dice, a mí me parece esto un poco difícil. Y le respondió el conferenciante, tienes toda la razón. Pero esta historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creer lo que a Dios le costaba, si no fuera porque el amigo de ese hijo era yo. ¿Cuánto ha costado a Dios la muerte de su hijo? Él abandona a su hijo con mayúscula porque tiene misericordia de nosotros. Y Jesús acepta ser criticado, maltratado, como los samaritanos, para curarnos y salvarnos. Jesús es ese el buen samaritano que nos dice, sed misericordiosos como mi Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede